Hola, soy Natalia Yáñez, periodista Duce Christus, y hoy en el podcast Hablemos de tu Salud conversaremos sobre diabetes, su causa y cómo reconocer los síntomas. Para hablar más sobre esta enfermedad estamos con la doctora Mariana Boncomte, diabetóloga de nuestra red de salud. Doctora, bienvenida y muchas gracias por participar con nosotros en esta conversación. Hola Natalia, muchas gracias por la invitación. Hola a todos los que nos están escuchando. Partamos por lo primero. ¿Qué es la diabetes y cuáles son los tipos de diabetes que existen? Mira, la diabetes en realidad se caracteriza por tener una glicemia o azúcar en sangre alta. Eso es lo que quiere decir fundamentalmente la enfermedad. Y la verdad es que existen varias causas y varios tipos distintos de diabetes. La más frecuente en las personas adultas es la diabetes tipo 2, que en general se produce por una combinación de causas. Tiene mucho que ver con la genética, con la historia familiar, tiene que ver con el exceso de peso, la forma en que comemos, el sedentarismo, y esa es la causa más frecuente de diabetes, lejos. Después tenemos la diabetes tipo 1, que en realidad ocurre más bien por una causa autoinmune, en que sin una causa clara se empiezan a dañar las células que producen la insulina, y eso le puede ocurrir a niños, adultos, en cualquier etapa de la vida. Y esas personas sí o sí van a usar insulina. Además de esos dos tipos, también hay diabetes en los embarazos o diabetes relacionadas a enfermedades, ponte tú, del páncreas, que es donde se produce la insulina. Doctora, ¿y cuáles serían algunos de los síntomas que pudiésemos observar quizás en el tipo más común, como para las personas que nos están escuchando en este momento y quisieran reconocerlo? Mira, los síntomas de la diabetes desafortunadamente son poco frecuentes. No. La mayoría de la gente que tiene diabetes no tiene ningún síntoma, y eso hace que muchas veces no se pesquise tempranamente la enfermedad. Pero la gente que está muy descompensada, eso quiere decir con las glicemias muy altas en sangre, puede tener síntomas que mucha gente ha escuchado, como por ejemplo que toman mucha agua, tienen mucha sed, orinan frecuentemente, empiezan a bajar de peso sin darse cuenta por qué, están muy cansadas, a veces con visión borrosa. Ese tipo de síntomas son preocupantes porque orientan que hay diabetes y que está bien descompensada. Doctora, hablemos sobre la prevalencia de esta enfermedad en Chile. Según la encuesta nacional de salud, la última del 2016-2017 del Ministerio de Salud, habla de que el 12,3% de la población del país tiene diabetes, equivalente a casi 2 millones de personas. ¿Cuál es el escenario actual, hoy también post-pandemia? Probablemente el escenario actual, aunque no está bien medido, esté similar o incluso un poquito peor. ¿Ya? La pandemia influyó mucho en que la gente disminuyera sus niveles de actividad física. Frecuentemente hubo aumento de peso relacionado a eso, así que probablemente la situación está un poco peor. ¿Y cuál es la población con más riesgo de tener esta enfermedad, si pudiésemos hablar, no sé, en edades o también hombres o mujeres? Mira, buena pregunta. Esta enfermedad se hace cada vez más frecuente con la edad, así que incluso se ha visto que en Chile las personas que tienen más de 65 años tienen un 25% de prevalencia de diabetes, así que es mucho más frecuente con la edad. También es más frecuente en personas que tienen familiares con diabetes, sobre todo familiares de primer grado, que están con exceso de peso o que son muy sedentarias. Ese grupo yo diría que es el que más riesgo tiene, y probablemente también destacar en mujeres, aquellas que durante los embarazos tuvieron diabetes gestacional, también deberían hacerse chequeo. Y pensando en esas personas que tienen antecedentes familiares, como usted nombraba, ¿cuáles son las recomendaciones en esos casos? Por ejemplo, mi mamá o mi papá tiene diabetes, ¿yo debiese revisarme con un médico anticipadamente? Mira, sí, lo ideal, sobre todo si tienes antecedentes familiares y ya tienes más de 40 años, es hacerse exámenes de chequeo, ¿ya? Porque como comentaba, muchas veces uno puede tener alteraciones que no están dando síntomas, entonces es buena idea hacerse un chequeo. ¿Y ese chequeo, doctora, de qué se trata? ¿O cuál es el chequeo que debiésemos hacer, ¿no? ¿Directamente con un diabetólogo? ¿Ir con otro especialista?
Yo creo que es un chequeo que se puede hacer básicamente con cualquier médico, puede ser médico familiar, médico internista, no necesariamente un diabetólogo de entrada, y consiste fundamentalmente dentro del examen físico como revisar el peso, la estatura, la presión arterial, que muchas veces va de la mano la alteración de diabetes e hipertensión, y exámenes de sangre, que son exámenes generales. Lo más importante ahí es mirar los niveles de glucosa en sangre. ¿Hay algo que debiésemos revisar específicamente con respecto a eso, pensando en alguien que a lo mejor se hizo un chequeo hace poco y está revisando su examen en este momento? Como te mencionaba, los niveles de glucosa en sangre son súper importantes. Uno puede hacer el diagnóstico de diabetes con glicemias arriba de 126. En estricto rigor esto debería ocurrir 2 veces, pero en fondo arriba de 126 ya es sugerente de diabetes. Hay otro examen que se llama hemoglobina glicosilada, que te da el promedio de glicemias de los últimos 3 meses. Ese examen, cuando está sobre 6.5, también te orienta al diagnóstico de diabetes. Y un tercer examen que se pide en ciertos casos, no es un examen que se pida de entrada, es un test de tolerancia a la glucosa, que en el fondo te toman una glicemia en ayuno, tomas un vaso de agua con líquido azucarado y finalmente a las 2 horas te repiten los niveles de azúcar en sangre. Entonces esos 3 exámenes son los que te permiten hacer el diagnóstico de diabetes. Ahora, igual es importante en una persona que uno sospecha que puede tener diabetes, por ejemplo, porque tiene exceso de peso, chequear, por ejemplo, los niveles de colesterol, ¿ya? Y ahí se puede hacer un chequeo un poquito más amplio. Por otro lado, siempre se habla de esto de la resistencia a la insulina o la prediabetes. ¿Qué significa eso? ¿O tener eso me podría llegar a llevar a esta enfermedad? La prediabetes efectivamente es una condición que aumenta mucho el riesgo de tener diabetes, como lo dice su nombre, y en realidad se caracteriza por alteraciones de los niveles de azúcar, pero que todavía no llegan al rango diabetes. Entonces, por ejemplo, si tienes glicemia en ayuna entre 100 y 125, eso no es normal, pero todavía no es diabetes, y eso es lo que le decimos prediabetes. Y se sabe que esa gente puede tener riesgo de tener diabetes en 5 años más, en 10 años más. Entonces es súper bueno pillarlos porque ahí hay un montón de estrategias preventivas. Entonces eso es buena opción. Y la resistencia a la insulina es un concepto quizás un poquito más amplio, pero fundamentalmente habla también de que hay una alteración metabólica que también eventualmente te puede llevar a prediabetes y diabetes. En relación a la alimentación, bueno, siempre la diabetes lo ligamos al tema del azúcar. ¿Podríamos cambiar esos hábitos o de alguna manera tener una mejor alimentación para prevenir, por ejemplo, esta enfermedad? Sí, de todas maneras. O sea, esta enfermedad, la diabetes tipo 2, que es la de los adultos, está muy ligada a los estilos de vida. Entonces sabemos que las dietas como más occidentales, que tienen más alimentos procesados, asocian a mucho más riesgo de diabetes. Mientras que las dietas más libres de alimentos procesados, como por ejemplo el patrón mediterráneo, que utiliza harto pescado, aceite de oliva, legumbres, granos integrales, todo ese patrón es protector. Y es protector porque el tipo de alimento protege y además porque te ayuda a modular tu peso. O sea, ayuda por los 2 lados. ¿En qué momento ir a un especialista en esta enfermedad? Para los que nos escuchan, quizás están recibiendo los resultados de sus exámenes. ¿Es bueno tomar una cita médica con un diabetólogo o lo recomendamos otro paso previo? Yo creo que si tú tienes diabetes, lo óptimo en general es hacer un control con diabetólogo, sobre todo si estás en tratamiento con insulina. Ese grupo de personas yo creo que se beneficia de control diabetológico. Si ves que tus exámenes están alterados, también te puedes beneficiar de control por la especialidad. Y también yo sugeriría que aquellas personas que se dan cuenta que tienen mucho exceso de peso, que les cuesta bajar de peso, que en el fondo creen que pueden estar incluso en rango de obesidad, también es buena idea que consulten porque modular el peso es la mejor estrategia preventiva. Entonces, si nosotros logramos intervenir tempranamente, nos vamos a ahorrar varios casos de diabetes.
Doctora, y cuando ya una persona es diagnosticada de esta enfermedad, cuéntenos acerca del trabajo que se hace acá en UC Christus, si hay tratamiento para esto, ¿es reversible o no esta enfermedad para los que no conocen la diabetes? Voy a partir estableciendo que la diabetes es una enfermedad que tiene los beneficios GES. Entonces es bien importante que estos beneficios aseguren el tratamiento para las personas, ¿ya? Depende mucho de tu previsión, dónde exactamente, qué fármaco, tiene algunos detalles, pero en términos globales asegura el tratamiento. Y en general, como esto tiene mucho que ver con los estilos de vida, el tratamiento es interdisciplinario. Entonces, participa el médico, participa la nutricionista, muchas veces también la enfermera, el kinesiólogo, un psicólogo. Entonces hay muchas personas que participan en el tratamiento. Y este tratamiento no es solo fármaco, sino que tiene mucho que ver con que tú logres cambiar lo que te ha llevado a la enfermedad. Entonces, muchas veces cuando logramos perder peso o empezar a aumentar los niveles de actividad física, a veces incluso pasa que los fármacos ni siquiera son tan necesarios, ¿ya? Y hay algunos casos, yo diría que la diabetes es una enfermedad crónica, pero hay algunos casos de personas que tenían mucho exceso de peso y al bajar de peso ven que se van normalizando sus niveles de azúcar. Entonces, yo diría que logran como apagar la enfermedad y esa enfermedad, en caso de volver a subir de peso, se vuelve a activar, por decirlo así. Entonces, sí existe una chance de remisión si uno hace como un tratamiento integral, por decirlo de alguna forma. Para cerrar nuestra conversación, me gustaría si nos pudiese entregar un mensaje en relación a medidas o estrategias de prevención de esta enfermedad. Mira, qué buena pregunta. Yo creo que uno de los primeros mensajes es que tenemos que evitar el sedentarismo, ¿ya? Y eso a cualquier nivel de peso. O sea, tenemos que tratar de no pasar tantas horas sentados delante del computador, tratar de hacer pausas, tratar de usar este tipo de pausas activas, aumentar los niveles de caminata. Esas estrategias son súper útiles porque el ejercicio hace que la musculatura consuma azúcar. Entonces eso disminuye el riesgo de desarrollar diabetes. La alimentación también es fundamental. Entonces es importante tener en consideración que efectivamente los alimentos procesados nos enferman. Entonces tenemos que tratar de irnos hacia alimentos que sean más naturales. No estoy hablando de alimentos orgánicos, sino que estoy hablando de volver a cocinar, quizás incluso volver a comer platos súper chilenos, como podría ser carbonat, charquicán, o sea, como darnos el espacio de cocinar alimentos con verduras. Todo eso también nos ayuda y es protector para este tipo de enfermedades. Yo creo que esos dos mensajes son súper importantes. Muy buenos consejos, muy buenas recomendaciones, doctora. Le agradezco por participar con nosotros y también por educarnos acerca de esta enfermedad. Bien, gracias por la invitación nuevamente y espero que estas recomendaciones sean muy útiles para los que nos escuchan. Saludos a todos. Si necesitas consultar, tener un diagnóstico y o tratamiento, reserva una hora con nuestros especialistas en nutrición y diabetes a través de nuestro sitio web uccristus.cl. Esto fue el podcast Hablemos de tu Salud de UC Christus. Muchas gracias por seguirnos. Hasta pronto.